el doctor Levi Pérez, profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico, doctor en Economía por la Universidad de Oviedo y experto universitario en métodos avanzados de estadística aplicada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde 2018 también es miembro del Consejo Asesor del Juego Responsable. Así que, nada, muchas gracias, Levi, por tu participación y es tuya la audiencia. Muy bien, muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en este congreso. Siempre, bueno, pues hace mucha ilusión a un economista como yo, a un profesor de economía de la universidad, pues participar en un congreso con otros colegas que enseñan economía a otro nivel, ¿no? Y quise agradecer también particularmente a Ibai el haber canalizado la invitación de los organizadores y haber pensado en mí para participar en esta sesión. Voy a compartir pantalla. Había preparado unas slides. Vale, ¿se puede ver? Sí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, yo evidentemente me he dedicado a investigar como profesor universitario de economía pues diferentes aspectos relacionados con la teoría económica y en concreto me he centrado en analizar los juegos de azar, ¿no? Entonces, el título de esta charla viene un poco por ahí, ¿no? Al igual que Galileo, pues llegó a los fundamentos de la ley de la gravedad arrojando estas bolas desde la torre de Pisa. Yo he llegado a la economía conductual, a la economía del comportamiento, analizando los juegos de azar. Y los juegos de azar son un instrumento o un campo experimental que permiten testar o evaluar muchas de las teorías económicas tradicionales. Y luego esto tiene un carácter retroactivo también, porque de hecho la evolución de la economía, y en concreto la evolución de la economía conductual, la economía del comportamiento, pues permite hacer un feedback y aportar muchas cosas a los juegos de azar en su conjunto. Entonces, bueno, esta charla va a ser bastante económica, ¿no? Va a ser una charla para economistas, pues de hecho la he preparado así pensando que la audiencia iba a ser de profesores de economía, pero bueno, también incluyo algunos ejemplos que supongo que serán de gran utilidad. Porque es muy interesante para la economía el mercado de juegos de azar o el consumo de juegos de azar. Bueno, en primer lugar, a primera vista parece que no hay una relación muy evidente, ¿no?, entre lo que es la ciencia económica y los juegos de azar. Pero, sin embargo, cuando uno analiza un poco en profundidad estos mercados, porque al final los juegos de azar no dejan de ser un bien de consumo, se da cuenta de que estos mercados son muy complejos. Son muy complejos porque, por un lado, está el interés económico propiamente dicho de estos mercados, tanto para las empresas que los explotan como para el propio gobierno o sector público que los regula, ¿no?, de donde podemos tener unos ciertos ingresos. Pero por otro lado, está también la creciente preocupación social en torno a esta actividad de ocio, vinculada sobre todo a los problemas o a los problemas que puede llegar a causar, ¿no?, y que de esto ya se está hablando bastante en esta sesión. Pero sobre todo desde el punto de vista de la teoría económica, los mercados de juegos de azar son muy interesantes porque tienen una paradoja muy específica, y que es que la participación en juego es económicamente irracional. Es decir, la teoría económica, y para los que enseñáis economía esto lo vais a entender muy fácil, lo que predice es que el ser humano haya evolucionado a partir del Homo sapiens y hay una especie de Homo economicus sobre el que descansan todos los axiomas de la teoría económica tradicional, ¿no? Y los modelos económicos se construyen siempre suponiendo que los individuos son racionales, que los individuos son adversos al riesgo y que los individuos maximizan algo que llamamos utilidad, ¿vale? Y luego me detendré un poco más en este concepto que creo que es muy importante. Pero, ¿qué ocurre en la realidad? Pues la realidad nos dice, o nos hemos dado cuenta, de que no somos homoeconómicos. Es decir, que no somos tan racionales, tan sistemáticos, tan calculadores, tan fríos, como la teoría económica tradicional podría suponer. Y mucho menos los individuos no somos iguales, ¿vale? No somos idénticos unos a otros. De hecho, existen factores psicológicos o cognitivos que nos afectan. Cuando tomamos decisiones en el día a día, nuestras decisiones están condicionadas por factores psicológicos propios de cada uno de los individuos, ¿vale? De hecho, yo doy microeconomía a alumnos de grado, y lo primero que les pregunto cuando llegan al aula
es que ¿qué es para ellos economía? Y evidentemente todos me responden, bueno, pues mercados, pues finanzas, pues consumo, dinero. Yo digo, sí, sí, todo está muy bien. De esto vamos a hablar, evidentemente, de esto va a hablar la economía, pero la economía básicamente es toma de decisiones, no es más que eso. Es como los individuos toman decisiones en un ambiente de escasez, en un contexto de escasez, ¿no? De nuestros recursos escasos y hemos de elegir. Y esto lo hacemos todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos día tras día. Estamos continuamente tomando decisiones. Y la economía básicamente, o la ciencia económica básicamente, lo que contribuye es a construir modelos que explican cómo tomamos esas decisiones. Pero ¿qué ocurre con estos modelos? Que estos modelos descansan en suponer que existe este homo económico, ¿vale? Este hombre racional, sistemático y maximizador de utilidad y averso de riesgo. Y evidentemente esto no es así, porque los individuos somos individuos. Como tales estamos condicionados por sesgos sistemáticos, de algunos de los que hablaba Juan, que yo luego también hablaré y probablemente luego va a hablar también Ibai. Y realmente es un poco lo que pongo en la slide, ¿no? Supongo que todos ya en esta sesión tenemos cierta edad para saber quién era Mr. Spock. De hecho, yo sí a veces les pregunto a mis alumnos de primero de grado quién era Mr. Spock, me ponen unas caras de incredulidad brutales. No saben quién era, la mayoría de los casos. Pero bueno, nosotros yo creo que esta audiencia sí sabe quién era Mr. Spock, ¿no? Era un hombre protagonista de la serie Star Trek, una persona muy irracional y siempre trataba de aplicar la racionalidad a todas las decisiones que tomaba. Y también sabemos quién era Homer Simpson, ¿no? O quién es Homer Simpson en los dibujos, ¿no? Entonces, ¿quién nos representa mejor realmente en la toma de decisiones, Mr. Spock o Homer Simpson? Bueno, pues evidentemente hay una gran parte de nuestras decisiones que tomamos inconscientemente o que están sesgadas por factores psicológicos o emotivos. ¿Quiere decir esto que toda la teoría económica tradicional no sirve o que los modelos económicos tradicionales no sirven? Bueno, realmente los modelos económicos tradicionales sirven y por eso los seguimos utilizando, porque son modelos muy básicos y muy fáciles de manipular. Y de hecho estos modelos han sido capaces de ir adaptándose y explicando esa aparente racionalidad de por qué la gente juega o participa en juegos de azar cuando pues Mr. Spock nos diría que no deberíamos jugar, ¿no? Bueno, pues como os digo, hay muchas teorías o muchos modelos que han ido tratando de explicar esta aparente irracionalidad económica. Y digo aparente irracionalidad económica porque si la somos capaces de explicar no es tan irracional como puede parecer a simple vista. Y la teoría económica tradicional sí que ha permitido explicar esto, pero permitidme que haga un viaje hacia atrás en el pasado y trate de ir al fondo, ¿no? De cómo se toman las decisiones, porque al final el jugar o no jugar es una decisión que tomamos en algún momento del tiempo, ¿no? Y una vez que decimos jugar, pues hay otra decisión luego aparejada a esta, que es cuánto voy a gastar, o cuánto voy a jugar, o cuánto tiempo le voy a dedicar a esto. Entonces, en primer lugar, hay que entender cómo se toman las decisiones. Y cómo se toman las decisiones desde un punto de vista estrictamente económico. Y desde un punto de vista estrictamente económico, Daniel Bernoulli, en 1730, ya anticipaba que lo que la gente no maximiza cuando toma sus decisiones es el valor, es el dinero. No maximizamos esto. Maximiza utilidad. Y utilidad es un concepto de economía que yo creo que es clave, que desde secundaria ya se explica. Y yo creo que aquí es importante entender que lo que los individuos buscamos, nuestro target, nuestro goal en la vida, es maximizar utilidad, que no es otra cosa que maximizar nuestra satisfacción, ¿vale? Nuestro bienestar. Pero Bernoulli haría mucho más y decía, atención, no solo maximizamos utilidad, sino que los individuos somos adversos al riesgo. Es decir, huimos de entornos de incertidumbre. ¿Vale? Esto es lo que decía Bernoulli. Años después, las teorías de Bernoulli fueron desarrolladas en más profundidad en los años 40 por Newman y Morgenstern, que son los que de verdad le dan valor al modelo de utilidad esperada, que es supuestamente el modelo que los individuos seguimos cuando tomamos decisiones en ambientes de incertidumbre. Pero claro, si yo les planteara a mis alumnos, a mis estudiantes de economía, este sencillo juego, que ustedes tienen una opción 1 por la que van a ganar 10 euros con probabilidad 1. Toma, los 10 euros. Pero les voy a plantear otra opción alternativa que ustedes pueden escoger, donde pueden ganar nada con probabilidad de 0,99 o 1.000 euros con probabilidad de 0,01. ¿Qué opción elegirían de las dos? Claro,
Si una persona fuese enteramente racional, como supone la teoría económica aterrizada, si fuéramos Mr. Spock, seríamos totalmente indiferentes. No, perdón, no seríamos totalmente indiferentes. Elegiríamos la opción 1, porque huiríamos de los ambientes de riesgo de incertidumbre. Y si ustedes calculan la utilidad esperada o el valor esperado de las dos opciones, verán que es exactamente el mismo. ¿Vale? Entonces, sería imposible, bajo la luz de la teoría de utilidad esperada, hubiera gente que eligiera la opción 2 y hubiera gente que eligiera la opción 1. ¿Vale? Todos deberíamos sentirnos, en primer lugar, indiferentes a ambas opciones, porque el valor esperado es el mismo, pero como somos adversos al riesgo, no elegiríamos la opción 2, elegiríamos la opción 1. Y sin embargo, hay gente que va a elegir la opción 2, que son los que van a jugar, que son los jugadores. ¿Quiere decir esto? Bueno, pues que la teoría de utilidad esperada solamente es una teoría. Necesitamos más, necesitamos construir más para poder entender finalmente por qué la gente juega, por qué la gente escoge el ambiente de incertidumbre, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se han ido sucediendo diferentes teorías económicas y diferentes modelos que tratan de explicar esta aparente irracionalidad. Han ido construyendo sobre la teoría de utilidad esperada. De hecho, en el año 1948 hay un artículo muy bonito de Friedman, de Milton Friedman y de Leonard Sabbage, donde ellos empiezan este artículo preguntándose cómo puede existir en el mundo de la sociedad individuos que al mismo tiempo contraten seguros del hogar, por ejemplo, y jueguen a la lotería. ¿Cómo podemos ser aversos al riesgo y contratar un seguro del hogar y a la vez ser buscadores de riesgo y jugar a la lotería? ¿Vale? Entonces, este es un artículo muy bonito que empieza con esta pregunta y ellos construyen sobre la teoría de utilidad esperada y lo que dicen es que al final no somos aversos al riesgo, al menos en todo nuestro horizonte de renta, sino que hay un momento en el que la gente se muestra buscadora de riesgo con la esperanza de cambiar su nivel de vida. ¿Vale? Entonces, intentan dar una explicación a esa aparente racionalidad de por qué la gente juega. En los años 60 hay otro artículo muy bonito. Bueno, hay muchos artículos. Yo he escogido estos 3, pero hay muchos trabajos desde el punto de vista de la teoría económica publicados para aquellos que somos del ámbito de la economía, publicados en journals de muy alto nivel y que, como ven, todos ellos llevan el título pues, o riesgo, o lotería, o juego, ¿no? Bueno, pues este artículo de los años 60, que trata también de explicar por qué la gente juega a la lotería, ya lleva, o sea, se ciñe más al ámbito concreto de la lotería, de los mercados de lotería, porque en los años 60 los productos de juego, la verdad, estaban muy poco desarrollados y casi todo era juegos de lotería y sobre todo los años 60 de la adopción de las street lotteries en los Estados Unidos. Entonces se pregunta por qué la gente juega a la lotería, ¿no? Y la respuesta que da es muy interesante y muy creíble también. Dice que, vale, la gente se aversa al riesgo, pero cuando se trata de adquirir bienes indivisibles, y para aquellos que somos economistas, un bien indivisible, todo el mundo supongo que sabrá que son aquellos bienes que hay que consumir en su totalidad y que las partes del bien no tienen ningún valor, ¿no? El ejemplo más típico es el de un grado universitario. Tu grado universitario tienes que consumir los 4 años en su totalidad, tienes el grado o no lo tienes. No basta con que hagas 2 años de carrera o 3 años de carrera porque el bien partido no vale para nada. O la rueda de un coche no vale para nada si no tienes la totalidad del coche. Estos son bienes indivisibles, ¿no? Entonces, este artículo decía que la gente juega a la lotería para poder adquirir bienes indivisibles. En concreto, dice que la gente que juega a la lotería pues lo hacía como un recurso alternativo al crédito. En los años 60, en Estados Unidos, el acceso al crédito bancario estaba muy limitado y personas con un cierto nivel de renta o incluso con una raza determinada tenían mucha dificultad en acceder al crédito y buscaban en la lotería un poco ese crédito, esa especie de crédito, con la esperanza de ganar para poder comprar este bien indivisible, en concreto para poder acceder a estudios universitarios. Y he escogido otro artículo también muy interesante, y este sí que es realmente importante. Ya en los años 90, John Collins habla de la utilidad del juego, pero de la utilidad del juego en el sentido económico del término utilidad que les decía antes, como satisfacción, ¿no? Como bienestar. Y es muy importante, porque al final, cuando discutimos sobre los pros y los cons de los juegos de azar, los cons los tenemos todos muy claros, pero los pros yo creo que nos equivocamos, porque tendemos a poner en la balanza de los pros, bueno, pues que hay una actividad económica, que genera empleo, que da un cierto rendimiento al Estado o al sector público a través de impuestos o de una regulación
que extrae un beneficio del juego, pero no es así. El verdadero beneficio del juego está en el excedente del consumidor, es decir, en la ganancia en bienestar de aquellos que juegan evidentemente sin un problema asociado, sin un riesgo asociado, ¿vale? Y ahí está la verdadera ganancia del juego. Este artículo es clave para entender esto. Es decir, la satisfacción que obtenemos de jugar más allá del rendimiento económico o más allá de la ganancia esperada. Esta es el verdadero componente, el verdadero beneficio social, por ponerlo a la balanza de los pros del juego. Un ejemplo muy claro de esto es cuando compramos un boleto de lotería. La lotería es quizás el juego menos problemático, el producto de juego menos problemático, por aquello que comentaba Miquel en su intervención, de que es un producto frío, de que hay mucho tiempo entre que compras o pasa un tiempo entre que compras el producto hasta que conoces el resultado. Bueno, pues antes de saber el resultado, el consumidor de lotería ya tiene un beneficio en términos de excedente del consumidor, una utilidad, una satisfacción que viene derivada del hecho de poder decir, bueno, pues a mí si me toca, me voy a comprar una casa, me voy a hacer un viaje. Es esto que llaman de soñar, ¿no? Soñar con que te puede tocar o no te puede tocar. Esto lo puede hacer el que compra la lotería, pero no el que no la compra, que ya sabe que no va a tocar en ningún caso. Pero bueno, estos son desarrollos de la teoría económica tradicional. Evidentemente, todo esto se viene abajo cuando consideramos que los individuos no son racionales, que son individuos y que están sesgados por emociones y por sesgos cognitivos. Esto ya lo reconocía Pareto en su Manual de Política Económica, que es una obra magna dentro de la teoría económica, y Pareto decía que el fundamento de la economía política en general y de cualquier ciencia social es la psicología. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque al final las ciencias sociales, detrás de las ciencias sociales están los individuos, y detrás de un individuo está su psicología. Y Pareto decía que evidentemente llegará el día en el que podamos incorporar la psicología a la economía. Pero en aquel momento reconocía que estábamos muy lejos de ello y que por lo tanto valía más seguir con la teoría económica tradicional. Por eso les he preferido demostrar antes cómo la teoría económica tradicional ha ido pues, tratando de explicar esa aparente racionalidad, pero como decía Pareto, estamos en deuda con la psicología y debemos incorporar la psicología a los modelos económicos. Y esto lo hemos conseguido, en cierto modo, con el desarrollo de todo el campo de la economía conductual, la economía del comportamiento, que si bien desde Pareto ya estaba latente detrás de la teoría económica ortodoxa, su punto de explotación o de irrupción brutal llega a finales de los años 70 con la publicación de la Prospect Theory en Econométrica, uno de los journals más potentes de economía, por parte de Daniel Kahneman y Amos Tversky, ¿no? Donde ellos intentan hacer un primer intento a través de esta Prospect Theory de incorporar la psicología a la economía, ¿no? Y su punto máximo, su punto álgido de la economía conductual, la economía del comportamiento, llega justamente en el año 2017, cuando le conceden a Richard Thaler el premio Nobel en Economía. Y a Richard Thaler le conceden el premio Nobel en Economía por, como se puede ver ahí en los slides, espero que se vea bien, por su contribución a la economía del comportamiento. ¿Vale? Y la obra más conocida de Richard Thaler es esa que tienen ustedes ahí, que es Misbehaving, traducido al castellano como portándose mal, ¿no? Donde intenta un poco pues reflejar todos los sesgos cognitivos que influyen en nuestra toma de decisiones, ¿vale? Y que afectan obviamente a nuestra decisión como no de jugar o no jugar. Básicamente la economía del comportamiento se trata de incorporar la psicología a los modelos teóricos de la economía tradicional, ¿vale? ¿Para qué? Para tratar de explicar cómo la gente se comporta en diferentes entornos. Entonces simplemente la economía del comportamiento combina economía y psicología. ¿Para qué? Para conocer por qué la gente se comporta como se comporta, incorpora la psicología a los modelos económicos. Esto nos permite incorporar esos sesgos cognitivos de los que hablaba Juan, y yo ahora daré 4 pinceladas rápidamente, a los modelos económicos para ser capaces de tratar de predecir cómo la gente se comporta, cómo toman decisiones, que al final la economía lo que trata es de la toma de decisiones, pero también, muy importante, va a permitir diseñar políticas públicas a gran escala. Llevado a esta gran escala va a permitir diseñar políticas públicas. Y esto todo es muy importante porque, como decía, nuestro comportamiento, nuestra toma de decisiones es muy sensible a pequeñas incidencias. Y pequeñas incidencias que son sesgos cognitivos. Por ejemplo, un sesgo cognitivo muy conocido es el sesgo de posibilidad, ¿vale? Y esto está muy relacionado con la participación en juegos de azar. Y se basa en que nuestra mente no es capaz de cuantificar o de acotar grandes probabilidades. Por ejemplo, si a usted les digo que hay una probabilidad entre 1 y 100.000
de ganar la lotería de Navidad, seamos capaces de pensar cuánto de grande es uno entre 100.000, o como pongo en la slide, uno entre 1.000 millones. Bueno, pues muchas veces no somos capaces. Pensamos que sí, que es una probabilidad remota, pero que al final es posible. Entonces confundimos probabilidad con posibilidad. No somos capaces de calcular cuánto de grande es esa probabilidad y lo que nos ceñimos agarramos a la posibilidad, ¿vale? Por eso se suelen buscar siempre referentes visuales. Típico ejemplo que ahora se aparece mucho en la televisión cuando se acerca la lotería de Navidad, que meten 100.000 granos de arroz en una bolsita, uno de los 100.000 granos de arroz va pintado de rojo y dice, mete usted la mano e intente sacar el grano rojo. Pues esa es la misma probabilidad que tiene usted de acertar o obtener el gordo de la lotería de Navidad. Entonces, en ese momento sí que nos damos cuenta de lo difícil que es, ¿no? Pero el sesgo de posibilidad va de esto, ¿no? De considerar todas las posibilidades remotas como si fueran posibilidades, como si fuera posible. Relacionado con esto está también que no somos capaces de manejarnos igual en contextos de ganancia y en contextos de pérdidas. Por ejemplo, si yo les pusiera, y esto lo pueden hacer con sus alumnos, si yo les pusiera esta opción, ¿qué prefieren? ¿Un billete de lotería que ofrece el 50% de probabilidades de ganar 1.000 euros o un billete de 500 euros? Bueno, pues la mayoría de la gente, como somos aversos al riesgo, se esperaría que escogieran un billete de 500 euros, ¿vale? El suceso seguro. Pero ¿qué ocurre ahora si les planteo el juego de otra manera? Les digo, un juego que plantea un 50% de probabilidades de perder 1.000 euros o una pérdida segura de 500 euros. ¿Qué prefieren? ¿Darme 500 euros directamente, perder 500 euros directamente o arriesgarse a no perder nada o perder 1.000? La gente cambiaría y elegiría el escenario de incertidumbre. Este juego lo pueden hacer en sus clases y verán que el resultado es el que yo les acabo de mostrar. Es decir, que al final no nos comportamos igual frente a las ganancias que las pérdidas. En un contexto de ganancias tendemos a ser más aversos al riesgo, pero en un concepto de pérdidas, pues somos más proclives al escenario de incertidumbre. Es decir, presentar las opciones en términos de ganancias pueden llevar a lecciones diferentes en cuanto a las conclusiones o las probabilidades serían las mismas. Otro sesgo, que ya comentó algo relacionado Juan, aunque luego Juan se centró en la ilusión de control, pero vamos relacionado con el sesgo de la mano caliente, es que tendemos a buscar patrones sistemáticos donde no los hay. ¿Vale? Esto se aplica mucho en deportes, en la literatura de deportes. De hecho, el artículo que da origen a este sesgo es un artículo que está basado en el baloncesto, ¿no? Cuando un jugador de baloncesto mete muchas canastas en un partido y dice, joder, este tío está en racha, pues la siguiente la va a meter también seguro. Bueno, eso seguro, pues no es tan seguro, porque nosotros tendemos a pensar que como ha metido 10 seguidas, pues la siguiente la va a meter también seguro. Y esto también tiene mucho que ver con los juegos de azar, que es cuando uno dice, bueno, pues han salido 10 números o han salido 10 veces el rojo en la ruleta, pues el siguiente va a ser el rojo seguro también. O al contrario, han salido 10 rojos, pues ahora va a ser negro seguro. Bueno, pues ese seguro no es tan seguro, ¿no? Son sucesos plenamente aleatorios en los que vemos un cierto patrón que no existe. Y esto está relacionado con lo que decía Juan de la ilusión de control, ¿no? Hay muchos artículos sobre esto, voy a ir un poco rápido porque igual ya me voy yendo del tiempo y quería contar algo al final que yo creo que es más interesante que todo esto. Por ejemplo, hay un artículo muy bonito que trata de ese que tiene referenciado al final en el American Journal of Sociology, donde dice que la gente suele tirar los dados más suaves cuando quiere sacar números bajos y tira los dados más fuertes cuando va a sacar números altos. Cuando no tiene nada que ver. Es un suceso plenamente aleatorio, pero como creemos que tenemos un cierto control, lo hacemos así. El caso que les puse antes de la ruleta, pensamos que porque ha salido muchas veces el negro, tenemos un control sobre el juego y el siguiente va a ser negro o rojo. Y en el caso de las loterías de números, pensamos que eligiendo el número que vamos a jugar, vamos a tener más control sobre el resultado. Por eso elegimos el número de la fecha en la que nacemos, o elegimos el número en el que se detectó el primer contagio de COVID, no lo sé. Piensen ustedes qué ocurriría con la Lotería Nacional o la Lotería del Sorteo de Navidad si no nos dejaran escoger el décimo. Si tú fueras a una tienda de lotería y dijeras, quiero un décimo de lotería, y dices, vale, el que te toca, pum, este. Jugaría mucha menos gente que como sucede ahora, lo que vamos es, pedimos que acabe en 0, que acabe en 9, que tengas 7
que no tenga ceros, que tenga 4 números. Es decir, esto los operadores lo saben, este sesgo. Y por eso cada vez publicitan más los números. Nos dejan ver los números y nos dejan escoger los números, ¿no? Y bueno, qué decir de los juegos tipo Euromillones, donde pensamos que por poner números bajos o números altos, o el número de la calle donde vivimos, vamos a tener más probabilidad de ganar o no, cuando es un suceso plenamente aleatorio sobre el que no tenemos ningún control. Y el sesgo del efecto rebaño, o del vagón de cola, o del que hago las cosas porque todos lo hacen, ¿no? Que comentaba un poco Celia antes en su intervención. Muchos adolescentes juegan porque los demás juegan, y si no juego, pues me voy a sentir autoexcluido, o voy a pensar que soy menos, ¿no? Entonces es el efecto de bola de nieve, ¿no? De todos se comportan de una manera, porque todos se comportan de esa manera, y aunque no sea la mejor manera, ¿no? Y esto, bueno, si me ven los de SELAE me van a matar, pero esto es una cosa que explota mucho loterías de apuestas del Estado, que tienen las campañas publicitarias más brutales que pueda haber en el sector del juego. Y como es un juego público, muchas veces pensamos, bueno, pues como es público, pero tiene una... De verdad, o sea, las campañas de juego de SELAE, las campañas publicitarias de SELAE lo que tratan es de explotar este sesgo, ¿no? De explotar este sentimiento de autoexclusión que podemos tener si no jugamos. Es decir, jugamos porque todos juegan. Todos los compañeros de trabajo compran un décimo, yo también. No sea que me vaya a quedar yo sin premio. O cuando estamos en una cena con compañeros, bueno, cuando estamos en un contexto de normalidad, íbamos a cenar con compañeros o amigos, y entraba el típico vendedor de la 11, todo el mundo decía, no, no, por favor, que nadie compre, porque si compra uno, vamos a tener que comprar todos. Pues esto es un poco el sesgo este del efecto rebaño, ¿no? ¿Podemos corregir estos sesgos? Pues sí. La economía del comportamiento, y por esto os decía al principio de mi charla que esto tiene un carácter retroactivo, es decir, los juegos de azar sirven como instrumento para testar teorías, pero ahora, desde la teoría del comportamiento, desde la economía del comportamiento, podemos actuar sobre estos sesgos. Voy a hablar rápidamente de la obra de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Daniel Kahneman es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía, es decir, es el primer psicólogo en obtener el Premio Nobel de Economía. ¿Qué mejor ejemplo para ver que la confluencia de la psicología y de la economía está en boga, ¿no? Es la nueva tendencia o por donde ha ido la ciencia económica en los últimos años. Daniel Kahneman habla de que cuando tomamos decisiones tenemos dos sistemas. Un sistema 1 intuitivo, que es el que utilizamos cuando decidimos rápido, y un sistema 2 racional, que es cuando tomamos decisiones más en frío, ¿no? Para actuar sobre el sistema 1, se propone lo que se conocen como nudges en inglés, o pequeños empujones, ¿no? Y para actuar sobre el sistema 2, racional, pues vamos un poco más al ámbito de los incentivos o al campo de la formación o educación, que es quizás lo que más interesa en el contexto de esta charla. El sistema 1, el problema de los empujones es que tienen dos vertientes. Claro, las empresas o los operadores de juego conocen estos sesgos cognitivos y conocen que tomamos decisiones rápidas, intuitivas y emocionales. Y por eso pueden explotar lo que se llama los dark nudges, o sea, los sesgos, los empujones oscuros. Pero bueno, esto lo voy a dejar porque seguramente Ibai va a hablar de esto, ¿no? De cómo la publicidad lleva a explotar este sesgo, ¿no? Pero hay también nudges positivos, de cómo podemos contribuir con medidas de comportamiento a abordar cuestiones de juego problemático y de riesgo. Pues rápidamente, discúlpenme que tenga las transparencias en inglés, pero he querido mantener la fuente original, ¿no? Esto es una asignatura de Behavioral Economics en el Reino Unido, donde les preguntan a los estudiantes qué nudges propondrían, qué empujones propondrían para minimizar los problemas de riesgo. Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que proponen los estudiantes, ¿no? Hacer más claras las probabilidades de ganar, mensajes de texto de cuánto estás perdiendo para el juego online, un anuncio de la lotería, por ejemplo. La última persona que ganó el premio gordo fue hace 2 meses, para que veas lo improbable que es. Mensajes de, bueno, pues de alerta, añadir el quinto hace mucha gracia, ¿no? Añadir un dibujo de alguien al que tienes mucha estima en tu perfil de jugador online. Bueno, pero estos son algunos nudges que sí que están en acción, o sea, que están operativos a la hora de minimizar los problemas de riesgo cuando uno toma decisiones de juego, ¿no? Y yo he señalado el de hacer las probabilidades más transparentes a los jugadores. De hecho, hay jurisdicciones donde es obligatorio publicitar con el producto de juego cuál es la probabilidad de ganar y no. En España no. En España no sucede esto. Es decir, cuando uno
la publicidad de la lotería primitiva o la publicidad del Euromillones no dice cuál es la probabilidad de ganar al Euromillones o cuál es la probabilidad de ganar la lotería primitiva. Sin embargo, en otras jurisdicciones sí, ¿vale? Bueno, hay otros natches, otros pequeños natches que pueden contribuir a mejorar esto, como es los periodos de descanso o notificar a un familiar o un amigo cuando tu límite de juego, tu límite de gasto en juego pasa a un cierto nivel. No notificártelo a ti, sino notificarlo a un familiar o un amigo, puede ayudar también. Y estos son ya natches de política pública, ¿no? De intervención de política pública. Bueno, están basados en el Reino Unido, proponen subir la edad legal a 21. Bueno, el primero, seguramente Ibai va a hablar ahora de esto, ¿no? Prohibir la publicidad a las compañías de juego en el ámbito deportivo. También habló Miquel en su intervención sobre esto. Pues yo he resaltado este último, el de incidir en la educación de las financiera o matemáticas o la educación de economía para incluir el juego. El juego en esa educación, ¿no? Y ya para finalizar, mi charla sobre el sistema 2, el sistema racional, sistema sobre el que podemos incidir más a largo plazo a través de la educación o de la formación. Bueno, pues esto se basa en que generalmente hay la idea de que el juego es un impuesto en la estupidez, sobre la estupidez, o como pone ahí, en el caso concreto de la lotería, es un impuesto de la gente que es mala en matemáticas. Es la creencia de que si mejoramos nuestra educación matemática, si mejoramos nuestra educación en probabilidad, vamos a ser menos jugadores o tener menos problemas asociados con el riesgo. Esto ya ha hablado Juan sobre ello antes y, bueno, yo simplemente mostrarles aquí una campaña que se está desarrollando en el ámbito del Principado de Asturias en este sentido, que es la campaña Tú Ganas, donde han contratado a esta persona, Alberto Coto, que es un experto en cálculo mental, ha sido 7 veces campeón mundial de cálculo y 2 veces campeón olímpico de cálculo mental, lo que se dedica es por los institutos a dar charlas sobre las probabilidades reales implicadas en el juego para tratar de concienciar a los alumnos de que estas probabilidades son muy remotas, ¿no? Y bueno, un poco incidir en este tema de que la formación matemática es importante. Pero bueno, como ya ha dicho Juan, y aquí cito su artículo, obviamente esto no basta, no es condición suficiente, es condición necesaria, obviamente, siempre está bien enseñar en matemáticas o en probabilidad, incluso lo podemos llevar al ámbito de nuestras asignaturas de economía para enseñar sobre juegos de azar, pero no basta, no es suficiente porque hay un componente emocional, un componente intuitivo en todo esto y como digo aquí al final, pues lo dijo Juan también antes, incluso se puede volver perversamente en contra. Hay un estudio de la Universidad de Liverpool con datos de Finlandia que demuestra que las personas con mayor inteligencia matemática en realidad son más propensas a realizar apuestas, a gastar más en ellas, y claro, esto quizás es un poco el mecanismo perverso que hay detrás de esto. Obviamente, si solamente se centran las medidas preventivas en mejorar este sistema 2 racional en la formación matemática. Tiene que estar, pero no solamente, tiene que estar acompañada de más cosas. Final, y perdón si me he extendido un poco en el tiempo. De todo esto ya hablaba Adam Smith. Bueno, como estamos entre economistas, no podía acabar la charla sin citar a Adam Smith. Adam Smith, en su gran página La riqueza de las naciones, ya hablaba de que la probabilidad de ganar está sobrevaluada, es lo que explica el éxito universal de las loterías. Es decir, de que nosotros pensamos que es posible ganar más que es poco probable, es lo que explica el éxito universal de las loterías. Y al final, ahí tienen que no hay proposición más cierta en matemáticas que cuanto más tickets compras de la lotería, más probabilidad tienes de ser un perdedor. ¿Vale? Con esto finalizo. Muchas gracias por la atención. Espero no haberles aburrido demasiado y que, bueno, pues que haya sido un tanto útil la charla. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Levi. Yo creo que al contrario, ha sido muy interesante y muy enfocada a la parte nuestra, ¿no? De economistas, que a veces unas demandas que tienen los compañeros que hay pocos eventos o pocas charlas vinculadas a economistas. Entonces, esto está muy bien. Ya las preguntas las haremos en la parte de la mesa redonda. Las voy anotando todos los que queráis hacer preguntas, las vais anotando, que yo las voy guardando.